Hola, ¿qué tal? A continuación estaré presentándole una serie de gráficas de jóvenes que fueron torturados y asesinados por agentes del DICRIM en San José de Ocoa. Es un recorrido que hicimos con la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que preside el diputado Pedro Martínez y demás miembros de esa comisión. Se hicieron eco de la información, entonces se hizo una vista pública en ese pueblo de San José de Ocoa y posteriormente una visita a el destacamento con el mismo nombre, San José de Ocoa, y luego al hospital. Entonces ahí se vieron varios casos de torturas por parte de agentes del DICRIM a jóvenes de ese pueblo. Veamos. Ya se hizo pipí otra vez. Wellington Reyes Ruiz alias Bolín, que lamentablemente eso pasó, su muerte. Los médicos especialistas y capacitados de la materia pues tienen su diagnóstico oficial. Nosotros sí tenemos una trayectoria desde el día 1 de septiembre a las 5 de la mañana, donde se encontraba el joven Wellington junto a Eddie alias Pipo, el joven fallecido, que también lamentablemente pasó esa muerte de ese joven valioso en ese conflicto, en esa riña por esos jóvenes, que Wellington Reyes Ruiz estaba en ese lugar, estaban compartiendo unos tragos como amigos y estaban compartiendo en ese lugar. Es lo que tenemos. Un grupo de oficiales el día 1 a las 5 de la mañana se presenta en ese lugar precisamente por la notificación y la llamada de emergencia de que esa persona estaba ahí yacida en el pavimento, o sea, en el lugar, en la casa, junto a estos 5 o 6 jóvenes, incluyendo a Wellington Reyes Ruiz, alias Wellington. Y en flagrante delitos fueron conducidos para ser sometidos a la justicia o para ser investigados, porque todavía no teníamos un detalle preliminar de derecho, donde se origina esta riña entre estos jóvenes que estaban compartiendo como amigos. Pues el cuerpo yacía en el suelo en ese momento del día 1, que era domingo, a las 5 de la mañana, donde estos jóvenes fueron apresados, notificados de inmediato a las autoridades competentes y, como es de costumbre, fueron todos llevados al hospital San José de aquí, de esta maravillosa provincia, para hacer el debido proceso, para garantizar una buena recopilación de datos y hechos de esta situación. Pues se llevan al hospital, son verificados todos, en ese momento nadie estaba afectado, nadie tenía ningún problema, y luego fueron llevados al destacamento. Cuando fueron llevados al destacamento, ese convierte a quienes lo ejecuten en torturadores y por tanto pasibles de pena de hasta 40 años. A mí me llama la atención el hecho de que una persona de detenido llevado a los cuartos, según te ha señalado que hasta ahora no había salido ese informe, primero sometido a la justicia.
pero vuelvo a llevar al mismo cuartel. O sea, no conozco la realidad de aquí. Esa es una primera pregunta. Tampoco, hasta este momento, había salido que como fue sometido a la justicia, hay otros hombres, Sí, señor. cuyos nombres o presuntos culpables, cuyos nombres no tampoco conocemos hasta este momento. La primera información que tenemos. Sí, señor. Entonces, luego de mi intervención, el vicepresidente de la comisión quiere hacer una pregunta para que nos conteste estas que yo le dije aquí en el Sí, señor. Gracias, presidente. Coronel, estoy buscando aquí Luis Almonte. Sí, señor, Jesús. Yo le felicito porque su intervención me parece que en la parte personal usted hizo un gran uso de honestidad. Como empezaba diciendo, cuando lo llevamos, lo analizamos, estaba bien. Pero cuando entró en el personaje institucional, se perdió un poco esa parte. Entonces, yo tengo alguna pregunta que me gustaría hacer. Usted ha dicho que fue apresado a la madrugada del domingo, junto a un cadáver, y ya se ha indicado algunos delitos de los que no puede defenderse. Y también dijo que el jueves, 5 días después, fue cuando ustedes le presentaron la medida de coerción. Eso fueron sus El palabras. viernes. O sea, 6 días después, peor todavía. El viernes. Peor todavía. 6 días después. Eso es el tribunal porque recuérdese que le digo. Pero no he terminado la pregunta. Ah, pero Una perfecto. pregunta que contesta ahora. Perfecto. Entonces, varias preguntas. Se ha dicho que hay una comisión de altos oficiales. Sí, señor. Podemos conocer esa comisión, saber quiénes la integran, ver el oficio y saber en qué plazo tienen que dar información, porque lo contrario sería vacilarnos. Segunda pregunta. ¿Es legal, suponiendo que él haya participado en la muerte de quien fuera, que usted ha dicho que él estaba bien y que termine muerto y que haya fotografías que diga que murió producto de golpes, independientemente de que la médico legista, por componente, por el conocimiento, lo que sea, se decide otra cosa, pero las imágenes dicen algo diferente a lo que usted ha dicho? Mi última pregunta es si usted participó directamente en estos levantamientos o de qué oficial recibió la información. Excelente, gracias por la oportunidad nuevamente. Pues respecto a la pregunta anterior, de que dijo que ¿por qué el día 6? Bueno, el día 6 ¿por qué viernes? Y de costumbre aquí se conocen medidas los martes y los viernes. Y 2, dije que el día 2 de septiembre, o sea, a horas, porque esto fue el día primero, 5 de la mañana, donde ellos estaban allí dándose golpes, contusos todos, porque fue una riña. Y dije que el día 2, a las 9:32, la Policía Nacional, Investigaciones Criminales, con el expediente completo, ya lo somete a la justicia. Está del tribunal, del alto tribunal, que conozca la medida cuando ellos justamente entiendan el debido proceso. Pero la policía ya no estaba en manos de la policía, y el debido proceso pasó a la fiscalía. Y la otra pregunta que usted hizo respecto a que por qué yo digo que estaba bien, no, yo no. Lo dicen los médicos que lo chequearon desde el día 5 a las 9 de la mañana. Y si no fue eso, ¿cuánto? Si no fue eso, ¿cuánto? Yo sí he estado desde el primer momento, no directamente o físicamente antes de pasar el hecho, porque lo mantenemos de manera constante en comunicación los comandantes con la directora. Y desde que el joven y los jóvenes tuvieron una situación en la madrugada, pues inmediatamente el comandante debe de notificarme y nosotros pasamos la nota al alto mando. No obstante a eso, después que lamentablemente pasa el deceso del joven en el hospital recibiendo atenciones médicas, entonces automáticamente yo me traslado aquí a la provincia de Ocoa y nos reunimos con el magistrado titular y los médicos, el médico legista. Usted sabe por qué también, además de la información, porque vimos en la prensa que la familia no
esa muerte. Y al yo ver eso en las redes, automáticamente me interesé con de verdad un dolor profundo, porque el dolor profundo es porque cómo va a ser que si una persona está privada de la libertad y esta es la garantía de derecho y físicamente de nosotros, porque la persona entonces, los familiares no están conformes con su muerte. Inmediatamente nos trasladamos, el subdirector de investigaciones criminales, el comandante de la Cruz Ángeles, que fue en Baní, y es a nivel de la regional. Inmediatamente vinimos aquí, dimos importancia a la situación y nos trasladamos de una vez a la fiscalía. Indagamos todo el debido proceso. Tenemos todos los reportes del INACI y todo el debido proceso. Aquí está la medida de coerción, que no es inventado por mí, sino que eso no se puede llamar mentira. Está digamos sometido a la justicia, a la fiscalía de aquí de San José de Ocoa. Está todo recibido ahí y a la hora de la mañana del día ya será el debido proceso de los honorables magistrados de conocer esa medida que fue el viernes, porque la costumbre es que la medida de coerción se conoce martes y viernes. Pues como todavía el día 2 fue que llevamos el expediente, pues estamos en el debido proceso de la ley. Y ahí fue sometido a la justicia, con todas las atenuantes y agravantes. Y la investigación está del caso que falleció entonces el joven aquella madrugada del día 1 de septiembre. Este no me corresponde con ninguna persona. Bueno, el segundo entonces. El caso de Wellington Reyes. En el caso, justamente en el caso de Wellington Reyes y José Gregorio Custodio, Ahí están los dos. el guión, el teatro, el escenario es exactamente el mismo. Ustedes ven, lo agarran en perfectas condiciones de salud, como dice la familia, todos los videos están ahí, como estaba lleno de vida los dos, duran unos días en la policía, detenidos, no son juzgados en ningún momento, varias veces lo llevan al hospital porque están mal de salud, pero sorpresa, los médicos que lo atienden, porque en este caso no diría el director, porque los médicos en la emergencia atienden a los pacientes y el director no tiene por qué tener ese control, pero los médicos que nos atendieron a los dos, nosotros sospechamos como Comisión de los Derechos Humanos que ahí hubo complicidad y manipulación de los resultados de la situación real que se pasó ahí. Porque, como ustedes oyeron a Marcia, la señora Marcia Ruiz, que es la madre de Wellington Reyes, esa madre en varias ocasiones llevaron a su hijo moribundo al hospital. Ella no se dio cuenta ni le informaron a la madre. Y el coronel Reyes, en una visita que le hicimos a la comisión, nos presentó un diálogo muy ameno, muy buena acogida nos dio el coronel, pero en esa visita nos presentó tres diagnósticos diferentes de médicos en la emergencia del hospital, 3 diagnósticos, que ninguno se corresponde con la realidad o ni siquiera con lo que dicen haber muerto, que hablan de infarto. Entonces, justamente ese mismo esos mismos pasos, esas mismas informaciones que se han dado reciente, como en el caso de Wellington Reyes, son los mismos que se dieron con José Gregorio. Murió de esto, murió de aquello, o presenta esto, fiebre, alergia, y exactamente eso presenta. Pero las imágenes lo que hablan es de golpe. ¿Cómo es que un médico, Pedro Martínez y demás colegas de él, cómo es que un médico que llega un paciente al hospital, a su despacho,
va a atender un paciente y lo ve lleno de moretones, de golpes, y se va a limitar a decir que sufre de esto, de hecho, como una enfermedad natural. Y si está la policía, sabiendo la tradición de nuestra policía, que ha sido una policía torturadora desde la época de Trujillo, no ha cambiado nada. Todos los gobiernos han aplicado reformas para hacer bulto en los medios de comunicación, pero no han hecho nada. La misma policía, los matones en la policía, son los que tienen los privilegios y los puestos más graves en la policía. No importa quién sea el coronel, quién está al frente de la policía, porque esos tienen puestos privilegiados para golpear. Incluso son pedidos en algunos departamentos porque son famosos para controlar la delincuencia, como que esa es la forma de controlar la delincuencia. Los golpes contra los delincuentes pobres, y en muchos casos, como lo veo con ninguno de los dos eran delincuentes, porque lo que conocemos es que consumían sustancias prohibidas, y hasta donde sepamos, más de medio país hace esto. Lamentablemente, quisiéramos que no fuera así. Pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, afiliado a Cuba, entiende que esos casos y cerró. Se quedó prácticamente, podemos decir, calidad de secuestro, los documentos del expediente del caso de José Gregorio Custodio, por eso no se ha hecho prácticamente nada. Pero es bueno que ustedes, me imagino que ya tienen la idea, que se lleven la anotación completa de cómo ha sido el escenario. Aquí ha habido muchísimos casos. Ha habido desapariciones de jóvenes que, como si se lo hubieran llevado a una nave espacial y no han aparecido jamás aquí en San Pedro. Aquí los derechos humanos han sido vulnerados, pisoteados, y lo peor del caso es que se han quedado impunes. Aquí las autoridades correspondientes se han hecho de la vista gorda de todos esos casos. Le hablé de desapariciones, varias desapariciones, no una. Y además del caso de José Gregorio, que fue después de 2 años, en medio de la pandemia también hay un caso de un joven abogado, se llama Rey Castillo, que fue asesinado por la policía en medio del toque de queda. Policía en la puerta. Las doctoras decían, yo no me hago responsable, porque sabían lo que había. La pueden buscar en los récords del hospital cuando él fue internado, cuando él fue allá a hacerse alguna analítica por fiebre, por algo. Él no sufría de nada. Estamos, mírame, con unas autoridades que sinceramente nos sentimos bien decepcionados, porque lamentablemente un pueblo tan chiquito y que hayan tantos daños, tanta maldad así, matar a una persona sin querer que se pueda defender, es muy injusto, pero demasiado injusto. Y lo último que nos dijo la médico legista fue que él tenía una bacteria aquí en el cerebro que se llamaba meningocócica. Nos dijo, váyanse en un autobús, que no se pueden ir en el mismo carro. Incluso buscamos el carro en la funeraria y los policías no dejaron que nos fueran en el carro. Dijeron que no, que eran ellos que se iban a ir en el carro. Nosotros tuvimos que buscar otro vehículo para que nos transportaran a nosotros, siendo nosotras que buscamos el carro de la funeraria. También en el mismo hospital lo tenían con una esposa aquí, que la sangre no la cortó porque estábamos siempre ahí, llegábamos siempre a tiempo. Cuando llegaban al hospital no tenía ni un suero puesto. Tenemos que ser bien humanos para hacer eso. En ese hospital lo que hay es gente con el corazón negro, porque tenemos que ser bien humanos para ver que una gente con un mal estado dejar hasta que le tengan una esposa puesta. Una gente que no se puede ni siquiera mover de la golpeada tan grande que le dieron. Y en el mismo juzgado
llama la persona encargada aquí del destacamento? O sea, no sé cómo funciona, pero quiero saber cuál es el encargado de acá. ¿Cuál es el encargado del apartamento? ¿Cómo? Rodríguez Rodríguez. Claro. El encargado del apartamento es una pregunta. Bueno, El departamento de policía, ¿cuál es el encargado? Ah, pero ninguno sabe cómo la va. Para responder la pregunta, en el caso de Wellington fue una redada, pero José Gregorio no fue redada. No fue redada. Él lo estaba buscando la policía, no recuerdo por qué motivo, y él perdió la vida y lo sacaron de la clínica. Sí, por eso es. Y aquí el departamento de la policía, el destacamento está dirigido por un coronel. El coronel creo que es José Miguel Rodríguez, y no sé si está aquí presente. Estamos todos. Ay, qué bueno, ahí está la derecha. Qué bueno. Muy bien. Para concluir, pedirle excusa por haberme venido ahorita, fue que me llenó de impotencia. Pero quiero aclarar que mi hijo estuvo preso por edad y que mi hijo no tiene un historial delictivo ahí en la policía ni en ninguna parte. Eso lo pueden investigar y verificar. ¿Y cómo se llama la médica legista? Andreina se llama la médico legista. Yo creo que esa médico deben de estudiarla muy bien, porque cuando yo fui a verlo el viernes, él estaba bien todavía. Y luego, después, no sé qué fue lo que hicieron, se lo llevaron para el médico cuando ella salió a buscar su ropa. Se lo llevaron para allá para la policía. Andreina, ¿quién que se llama la médico legista? Así que yo espero que esto no se quede solamente en esta conversación que tenemos aquí. Hermano y el médico legista, el doctor Garrido, para ser precisamente verificado y evaluado físicamente, porque para ser sometido a la justicia, el médico legista también tiene que dar su diagnóstico, donde este médico legista, el honorable doctor Garrido, dice que físicamente están bien. ¿Estaban bien? Bueno, por orden de la magistrada, pues son investigados con respecto al hecho que se escenificó el día 1 de septiembre. Pues el día 2 de septiembre fueron todos sometidos a la justicia y entregados a la fiscalía los expedientes precisamente a las 9:32 horas AM del día 2 de septiembre. Pues el día 3, el día 4, el joven Wellington y sus demás acompañantes, amigos y demás privados de libertad en esa celda, tanto en la pequeña como en la grande, todo está de manera normal y rutinaria. Pues el día 5, jueves, se puso mal el joven Wellington por primera vez y fue llevado mediante el sistema 911 y notificado a su madre, que siempre le acompañó. Y fue el joven en condiciones estables luego, en próximas horas de salud, devuelto de nuevo al cuartel de la policía. Pues el día viernes 6 de septiembre fueron todos los privados, o sea, los prevenidos, acusados de dicha muerte del joven Agapito, llevado
cuanto al debido proceso, al arresto, al sometimiento a la justicia, ha llevado al conocimiento de medida de coerción y a las veces que él se puso mal, después del día 5 jueves hasta el día lamentable que murió. Creo que la policía en los últimos años, y es importante resaltarlo aquí, y nuestro señor presidente de la República ha enfatizado, ha puesto en la agenda principal como primer orden la seguridad del Estado, de sus empresas, tanto pública y privada, como la de sus gente. Y por eso es que todos los lunes, día a día, tenemos una reunión de toda la fuerza de tarea conjunta con todos los titulares del país y todos los directores regionales, donde allí nos damos cita desde las 9 de la mañana hasta la tarde. Y nuestro señor presidente, nuestro director general de la Policía Nacional, nuestra ministra Farideh Raful, las instrucciones son esas: el buen trato, el debido proceso, el trato amable y afable hacia las personas, hacia los ciudadanos de bien, y para aquellos que infringen la ley, el debido proceso como garantía de los derechos. No somos perfectos, somos seres humanos, y creo que la Policía Nacional no es de interés maltratar a un joven que fue llevado no por redada, como dicen, ni operativo. Fue llevado desde ahí, desde el lugar de los hechos, donde se murió un joven que le dieron ellos muerte por golpes, contusos, que también lo dice el INACIF. Y no obstante a eso, llevamos el debido proceso, y ninguno de los jóvenes que están sometidos a la justicia fueron afectados ni magistrados. Honorable magistrado, ninguno de los jóvenes que estaban ahí o que están ahí todavía privados de libertad, que han sido sometidos junto a Wellington, ninguno se le tocó un pelo. ¿Y por qué a él? ¿Por qué a él en especial? Pero cada vez que este joven fue llevado al médico, se le hizo su debido proceso, inmediatamente fueron notificados. Y nosotros, la Policía Nacional, comandado por el comandante Rodríguez, teniente coronel Rodríguez, un oficial muy capaz, muy profesional, hasta este momento, una trayectoria policial intachable. Entonces nosotros, esa es nuestra posición legal, oficial, jurídica, que cada vez que él se puso mal desde el día 5, fue llevado al médico por el sistema de que eso está registrado, no nos podemos inventar, y cada día hubo una nota, porque es normal y de procedimiento que cada vez que se saca un privado de libertad de cualquiera de las cárceles del país, se haga una nota oficial y se notifique al comandante, a su superior inmediato, para decirle que ese privado fue sacado y en qué condición. Pero luego que ese privado es devuelto del hospital, nosotros tenemos que hacer una nota diciendo que llegó al destacamento, a la cárcel, ese privado de libertad, por mando y control, por seguridad a las personas, sin importar si hubo o no delito, y si se está investigando, estaba en el debido proceso. Entonces, una pregunta que dejaría yo al aire y a todos los que aquí están presentes, junto a los honorables magistrados, honorables diputados, es: ¿por qué a Wellington? ¿Por qué Wellington, si habían 6 personas más, pero además todos los privados de libertad que están allí en la cárcel San José de Ocoa, personas que han cometido delitos graves? ¿Por qué no se le ha tocado un pelo? ¿Por qué se le da su comida a su tiempo? ¿Por qué se le permiten visitas periódicas, según lo que dice la dirección de prisiones? ¿Por qué a él especialmente? Y además, que fue atendido cada vez que fue requerido, fue llevado al hospital. Pero no obstante a eso, la parte médica, nosotros no nos involucramos, sino que hay un médico legista, el INACIF, que son los médicos principales, los
podemos llevarnos al proceso, al debido proceso. Y si nosotros afectamos a ese joven, pues que caiga todo el peso de la ley al que de ahí cometió algún error y que maltrató a ese joven. Pero vuelvo y me pregunto, ¿por qué a él y a los demás están intactos? ¿Por qué los demás están intactos? Y sería importante que esa honorable mesa investigara a los demás privados de libertad que allí están. Muchas gracias, bendiciones para todos. Por favor, le pido a todos los presentes mantener la dinámica, porque aquí nosotros no vamos a tomar ninguna decisión. Ya nosotros estamos. Ese carita de mime, carita de gente arrepentida, que se le ve en la cara los daños que ha provocado y el arrepentimiento que tiene de las cosas que ha hecho. Ese es el médico cirujano, el director del hospital. Ese señor, ese médico, llegan los pacientes presos, privados de libertad, como se suele decir, y él le inyecta algo como para que a los 2 o 3 días vuelvan de nuevo y finalmente termina matándolo. Entonces, él conjuntamente con los agentes del DICRIN son los culpables de esas muertes de esos 2 jóvenes que ha ocurrido en San José de Ocoa. Y también sería bueno que el presidente de la República, Luis Abinader, se haga eco de esta información, señores, porque ese tipo de médicos así no lo necesitamos en los centros hospitalarios. De hecho, no sabe ni siquiera hablar, porque cuando fue la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados allá, ese señor no encontró qué decir. Quien hablaba por él era el médico que se ve hacia atrás, el jovencito, porque no sabe ni siquiera expresarse. Entonces lo que sabe es solamente matar jóvenes, señores, y no estamos ya en esos métodos trujillistas. Así que el presidente Abinader que haga algo con ese director del Hospital San José de Ocoa. Como ustedes pueden presenciar, ahí habla la directora del DICRIN. No recuerdo el nombre, no pudimos obtener su nombre. Pues como ustedes sabrán, ahí se está defendiendo de las preguntas que le hacían los diputados en relación a esos casos, esos maltratos de privado de libertad, esas torturas que hacían ellos. Pero como ustedes sabrán, pues ella tiene que defenderse. Ahí podemos presenciar la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Pedro Martínez y los demás diputados de la comisión que conforman la Comisión de los Derechos Humanos. Ellos se desplazaron hacia la provincia de San José de Ocoa a indagar en relación a esas torturas que han estado ocurriendo en ese pueblo, en ese humilde pueblo. Eso fue una visita que hicieron al destacamento con el mismo nombre, San José de Ocoa, y posteriormente al hospital donde está el sicario médico que mata a los privados de libertad. Entonces ahí se hizo una vista pública también, a la cual asistieron diversas personalidades de ese pueblo. Y durante el recorrido de la Comisión de Diputados a la cárcel, ahí pudimos ver algunos privados de libertad. Señores, en la celda tienen un hoyo completamente lleno de disparate, de muchos pájaros, cucarachas y cosas, de agua negra. Frente a la celda, frente a la celda, si ustedes pueden percatarse, pues los diputados no se acercaron tanto porque el hoyo se lo impedía. Eso es como intencionalmente para que se mueran en su privado de libertad de neumonía y diferentes tipos de enfermedades. Señor, esa cárcel es muy inhumana y también entendemos que son supuestamente delincuentes, pero también son seres humanos.
Y vuelvo y repito, ya que están presos, que lo tienen detenido, pues que paguen por su delito cometido. Pero de esa forma de tortura no, señores. No estamos en los tiempos del trujillismo. Las torturas ya pasaron. Entonces, es bueno que el director de la policía, del DICRIM y todos los organismos que tengan que ver con esto se hagan eco de la información, porque eso no es bueno que esté sucediendo, señores. Así no. Le dejo las gráficas para que ustedes puedan presenciar. Aquí hay también una imagen de el momento en el cual se expresó la esposa de uno de los asesinados por el DICRIM y el director del hospital San José de Ocoa. Pues aquí tenemos al representante de los derechos humanos de San José de Ocoa, José Manuel Calderón, quien también dio su opinión en relación a ese horrendo asesinatos de los dos privados de libertad. Me refiero a los nombrados José Gregorio Custodio y Wellington Reyes, dos jóvenes que fueron asesinados, que fueron torturados y luego asesinados en el destacamento. Aquí hay también una imagen de el momento en el cual se expresó la esposa de uno de los asesinados por el DICRIM y el director del hospital San José de Ocoa.